acompañarnos en una tarde como esta, en los albores ya de la Navidad. Mi nombre es Javier Ruiz, soy el director gerente del Servicio Funerario de Madrid y, bueno, en primer lugar quería, como os he dicho, daros a todos la bienvenida por estar acompañándonos en un acto tan sencillo y tan bonito como este al mismo tiempo, ¿no? Nosotros, la empresa funeraria de Madrid, una empresa funeraria que además gestiona los 14 cementerios de la ciudad de Madrid y los 2 crematorios que hay en la ciudad, y aparte de ser una empresa funeraria y prestar ese servicio tan delicado y tan especial, eso que haces de lo que hacemos cuando no se puede hacer nada, ¿no? La frase no es mía, pero me encanta, ¿no? Además de eso, hacemos otras labores como esta, ¿no? Organizamos diferentes eventos muy relacionados con lo que nosotros denominamos la cultura de la muerte, ¿no? Creemos, en servicios funerarios, creemos que, aparte de dedicarnos a prestar servicios funerarios, que es nuestra principal actividad, intentamos trabajar mucho eso de la pedagogía de la muerte, intentar que todo el mundo entienda que es un momento que a todos nos va a llegar y que, por mucho que miremos a otro lado e intentemos evitarlo, pues antes o después vamos a tener que afrontarlo por un lado o por otro, ¿no? En ese sentido organizamos diferentes actividades, una de ellas es esta, que tiene un sentido especial, ¿no? Especialmente en estas fechas, y que para muchas personas pues es muy especial, ¿no? Contamos con la presencia de Nuria, que es ahora se presentará ella porque tiene tanto que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Con lo cual es una absoluta experta en temas de duelo. Y sobre todo, lo más importante, contamos con 3 testimonios que son los verdaderos protagonistas y que son los que nos van a ayudar hoy, nos van a enseñar a encendernos esa pequeña luz y que nos alumbre el camino de por donde deberíamos todos transitar cuando estamos en un momento como este, ¿no? Así que, bueno, sin más, le doy paso a Nuria y reitero la bienvenida a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Javier, yo me llamo Nuria Jabaloyes, yo soy doctora en psicología, en psico-oncología concretamente, y soy especialista en acompañamiento de duelo. Ya llevo mucho tiempo, más de 25 años, trabajando en lo que son los procesos oncológicos, pero también situaciones de final de vida y también acompañamiento en duelo. Bueno, yo lo primero es dar las gracias a Servicios Funerarios de Madrid por contar conmigo, por poder estar aquí con vosotros. Yo estoy encantada de estar aquí, a mí me gusta mucho compartir estos ratos y este tipo de charlas, sobre todo y concretamente a Maite, ¿no? Gracias a ella, pues bueno, esto es posible. Como muy bien ha contado Javier, yo voy primero a hablar un ratito, será como una media hora, y que os voy a intentar dar sugerencias para poder pasar estos días de la menos mala forma posible, ¿no? Porque sé que decir buena es complicado. Entonces yo, como os digo, hablaré un ratito de esto y luego vendrá la parte, yo creo, fundamental, ¿no? Que son los testimonios de Laura y de Pepa, que ellas nos van a explicar qué tipo de duelo tienen, quién perdieron en su vida y cómo lo hicieron, ¿no? Cómo pudieron llevar estos días. También saludo a los que están en casa, porque aparte de estar aquí en presencial hay gente online. Y bueno, después de esos testimonios y de mi parte de presentación, será vuestro turno, ¿no? Abriremos un turno de preguntas para que podáis comentarios, sugerencias o preguntas tanto a mí como a los testimonios, ¿vale? Yo me voy a levantar porque estoy bastante más cómoda levantada, entonces voy a bajar ahí. Y como llevo este micrófono, pues me vais a poder escuchar muy bien, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero es como reflexionar un poquitín sobre lo que nos une aquí hoy, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando también en casa, tenemos cosas en común, ¿no? Si os pregunto, ¿qué creéis que nos une a todos los que estamos aquí? Pues creo que nos une la pérdida, ¿no? Creo que todos los que estáis aquí habéis tenido o tenéis la pérdida de un ser querido y, por lo tanto, nos une la tristeza. Todos los que estamos aquí tenemos sensaciones, sentimientos de tristeza intensos y también dolor, porque justo es esto, ¿no? ¿Qué es el duelo? El duelo es el dolor producido por una pérdida. Todos los que estamos aquí tenemos dolor, tenemos tristeza por la pérdida de un ser querido.
Pero al mismo tiempo también nos une la vida, ¿no? A mí, cuando hablamos de dolor, me gusta hablar también de amor. Es decir, si tengo dolor es porque quiero mucho a alguien. Si no hay amor, no hay dolor. Entonces, al mismo tiempo estamos sufriendo, pero es cierto que hemos vivido ese amor o lo estamos viviendo a día de hoy. Si no, como digo, no sentiríamos ese dolor, ¿no? Por eso os he puesto la foto con las manitas, con los corazones, porque todos los que estamos aquí somos personas que queremos mucho. Si no, como os digo, no estaríamos aquí. Pero claro, en estos días de Navidad lo que nos preguntamos es, vale, sí, pero ¿qué hago con este dolor, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo vivo la Navidad si ella no está? ¿O cómo vivo la Navidad si él no está? ¿Cómo vivo la Navidad sin ti? Y puede ser también que aquí o desde casa hayan personas que lo que quieran es acompañar a otro, ¿no? Que sí, que también estén en duelo, pero que no sean los que llevan el mayor peso del duelo, sino que sean amigos o familiares y que digan, sí, pero ¿cómo ayudo yo a la persona a la que más quiero, a alguien a quien quiero mucho que está en duelo? ¿Cómo lo hago? E intentaremos durante este ratito hablar sobre ello. Mirad, yo creo que la sociedad todavía no está demasiado preparada para hablar de dolor. Quiero pensar que poquito a poquito iremos avanzando en esto y poco a poco cada vez hablaremos más de ello, ¿no? Pero quiero que sepáis que aquí, las personas que estamos aquí, sí podemos hablar de dolor, ¿no? Sí podemos hablar de tristeza. Este es un espacio en el que sí está permitido. Y os he traído la imagen de una vela porque me gustaría que, digamos, a nivel simbólico, imaginario, cada uno de nosotros como que encendiéramos una vela interior, ¿no? Para que ese ser querido, al que queremos tanto, nos acompañe, si cabe, un poquito más esta tarde. Sé que no os olvidáis de él ni de ella en todo el tiempo, ¿vale? Pero simbólicamente decimos, vale, estás conmigo todavía más, si cabe, en este ratito que, como os digo, sí que está permitido hablar de dolor y hablar de tristeza. Y la pregunta que nos podemos hacer en una charla como esta, ¿no? Es, ¿y por qué estos días de Navidad son tan dolorosos? ¿Por qué especialmente? ¿O por qué organizamos charlas como esta? Mirad, por muchas razones, vamos a ir viendo algunas, ¿vale? Primero porque anticipamos desde hace mucho tiempo, no sé desde cuándo, si habéis tenido la pérdida este año o incluso si ha sido en años anteriores, no sé desde cuándo habéis empezado a pensar qué pasará en Navidad, pero cada vez se hace más pronto. Ya desde el puente de octubre, ¿no? Ya empezamos a, ay madre mía, las Navidades, ay madre mía, ¿qué será? ¿Cómo lo haré? ¿Qué pasará? Entonces ya vamos como cargaditos de anticipación y evidentemente no es positiva, no es ¡qué bien! Estoy anticipando en positivo, más bien al revés, ¿no? Ya llevamos semanas y semanas con esa anticipación. ¿Os acordáis del anuncio vuelve a casa, vuelve? ¿Os acordáis? La Navidad es reencuentro, vuelven a casa, vienen los que están fuera. ¿Y qué pasa cuando tengo una ausencia grande? Porque la ausencia es mayor. Ya sé que todos los días son complicados, ya sé que cada día me acuerdo perfectamente de mi marido, todos los miércoles, jueves y viernes ya. Pero es más duro en Navidad, por lo que digo del reencuentro, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que nuestro cerebro, creo que me lo oiréis decir a lo largo de la charla también, pero somos maravillosos, es decir, nuestro cerebro a veces como que se protege, y ya sé que ha fallecido, pero hay ratitos en los que como si no está, pero como si estuviera de viaje. ¿Pero qué pasa aquí en ese momento del reencuentro? Que la ausencia es mayor porque mi cerebro no se puede escapar, está el hueco, está la silla vacía. Entonces, por eso es más doloroso, no puedo tener esas escapatorias de la rutina diaria. Por eso, como digo, son días especialmente dolorosos. Y también porque podemos tener sentimientos de añoranza, ¿no? Sabéis que cuando viene la Navidad, pues os acordáis del año pasado, qué hacíamos, qué no hacíamos, quién estaba, ¿no? Son fechas de recordar lo que íbamos haciendo el año de la pandemia, que no pudimos juntarnos, ¿no? Como que todos sabemos dónde estuvimos este año, el otro año. Por eso son fechas de añoranza también, ¿no? Y una cosa muy importante que creo que pasa también en Navidad, y no en diciembre, sino ya desde noviembre, es la falta de sintonía
que tenemos las personas en duelo frente a lo que hay fuera, ¿vale? Si nos preguntamos, ¿qué hay fuera desde noviembre en las tiendas y en las calles? Pues hay felicidad, hay alegría, hay compras, hay luces, hay reencuentros, hay regalos, hay celebración, ¿no? Celebrar, reír, luces por todas partes, se encienden las luces, el árbol más grande de no sé dónde. Eso está muy presente fuera. ¿Y cómo está la persona en duelo por dentro? Pues todo lo contrario. Triste, vacío, enfadado, apático, anticipando en negativo, con conflictos internos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en general, como yo me encuentro, no tiene nada que ver a cómo están los demás, pues no me encuentro bien, me encuentro más aislado, me encuentro con lo que os digo, con esa falta de sintonía, no me encuentro acorde con lo que pasa afuera y por eso me voy retirando. Este sería otro de los argumentos de por qué hacemos estas charlas, ¿no? Es verdad que cuando fallece un ser querido o cuando hay una pérdida, no cae en una familia que no tiene otras pérdidas, ¿no? Es verdad que pueden haber otros problemas en Navidad, pero se suman. Le llamamos a veces pérdidas concurrentes, ¿no? Se suma una cosa con otra. Puede ser que sean familias que no se hablan, puede ser que no me pueda juntar con mi hermano porque mi cuñada no se habla con mi mujer, puede ser que hayan otros aspectos que todavía, y encima que estoy en duelo, haga que todo sea más complicado, ¿no? Se pueden juntar diferentes cosas. Y esto también creo que es muy importante, porque creo que cuando hay en una familia que ha habido una pérdida, creo que se mira mucho al que es más el doliente, digamos así, ¿no? De a ver cómo lo vas a hacer, ¿no? Lo que se espera de nosotros, lo que se espera, cómo se espera que actuemos, ¿no? Y claro, quiero estar a la altura. ¿Quién quiere hacer sufrir a su familia? Yo no quiero que sufran más, pero veo que me están mirando y no sé muy bien cómo hacerlo. En otra época del año no pasa tanto, pero aquí sí que tenemos esos ojos mirándonos a ver qué se espera de nosotros. Y cuando hablamos de duelo siempre decimos que es una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa, ¿por qué? Porque el duelo está compuesto de emociones intensas, y está bien, ¿eh? Pero de emociones intensas, estoy aquí en un momento, al rato estoy en otro totalmente diferente, subo y bajo, el mismo día, la misma hora, puedo cambiar de opinión, por la mañana me levanto y digo, venga, que hoy creo que tengo un buen día, venga, quedo con mi amiga a tomar un café. Y nada más quedar con ella por WhatsApp, venga que sí, que desayunamos juntas. Acabo de decir, hemos quedado y ¿qué creéis que me pasa por dentro? Puedo pensar, no me apetece. Y entonces me desdigo, oye, Sultanita, perdóname, que no voy. Cuando acabo de decir que no voy, vuelvo a pensar, pero mujer, ¿pero por qué no voy a ir? ¿Me explico? Así. Y eso es así en duelo. En Navidad igual, corregido y aumentado, digamos, ¿no? En Navidad todavía me pasa exactamente lo mismo, tengo emociones contradictorias y, como os digo, por estos diferentes motivos, todo es como mucho más intenso. Y también hay mucho miedo, ¿no? Yo lo veo cuando acompaño a personas en duelo que me dicen, tengo mucho miedo, no sé si voy a poder con esto, no sé si voy a poder estar, como os decía, a la altura, ¿no? La persona puede notar ansiedad, porque la ansiedad y el miedo son primos hermanos. La persona en duelo puede notar ansiedad porque quiere hacerlo bien, pero no sabe cómo hacerlo bien, ¿no? Y ahí también que cree una chica más muy jovencita, ¿no? Me explicaba, me decía, Nuria, pero es que si yo conecto con el dolor, por ejemplo, en Nochebuena, es que no podré parar, ¿no? Como si fuera un grifo que si lo abres es que no voy a poder cerrarlo. Miedo a estancarme en ese dolor y miedo a que si conecto con eso, es que no va a haber fin, ¿no? No voy a poder salir de ahí. Y estas frases las oigo mucho, ¿no? Cuando acompaño a personas en duelo, las oigo mucho. Es que me molesta todo, es que el de al lado pone los villancicos, es que el de abajo, el del bar, no para de poner luces, es que todo me molesta, me vuelvo como irascible, ¿no? Y me siento como desbordado por todo lo que está pasando. Y sabéis que en las Navidades decimos la palabra celebrar, ¿no? Celebramos la Navidad. Sé que lo sabéis, pero preguntarle a alguien en duelo, ¿tú tienes algo que celebrar?
Y se dice, yo no tengo nada que celebrar. Por eso la palabra celebrar, cuando estoy en duelo, cómo me cuesta decirla, ¿no? Cómo me cuesta. Y cómo me cuesta que me digan, ¡Feliz Navidad!, ¿verdad? Cuando tú estás de todas las cosas menos feliz. Por tanto, para las personas que han sufrido la muerte de un ser querido, la Navidad es un tiempo muy difícil, que está lleno de nostalgia, está lleno de recuerdos, está lleno de sufrimiento y está lleno de incomprensión. Como os digo, por eso estamos aquí. Y por eso tenemos esas dudas, ¿no?, de cómo lo hago, ¿no? Y por eso mi idea es os voy a dar 5 sugerencias, ¿no?, de cosas que podemos hacer, porque sé que ninguno de los que está aquí quiere hacer más daño a su familia. No quiero hacer más daño. Me están todos mirando y no quiero que sufran más. ¿Qué suele ocurrir en la primera Navidad? La primera puede ser también la segunda o la tercera. Las personas que estamos en duelo podemos hacer varias cosas, pero os voy a explicar 2 que suelen ser las más frecuentes, las que primero se nos ocurre hacer, ¿no?, lo que primero me nace. Una puede ser esta, una puede ser pensar en suprimirlas, es decir, huir de la Navidad, del tipo, quiero borrarlas del calendario. ¿Cuántas veces lo habréis escuchado también y me lo han explicado a mí, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen, me encantaría hoy 20, pues hoy ya, ¿no? Dormir hoy y levantarme, ni rebajas, me decía una chica el otro día. Yo ni rebajas, yo el 14 ya o el 20 de enero, no, ni las rebajas. Ojalá pudiera pasar, ¿sabéis? Como cuando quitamos la hoja del calendario, ¿no? Yo la quito. Esa es una de las opciones que nos nace hacer, borrarlas, no hacer nada que recuerde a Navidad. Es como la sensación de, vale, fuera es Navidad, ok, yo no lo voy a vivir. No. Entonces, no pongo adornos, no me junto con nadie, hago como si no fuera Navidad, ¿no? Nos aislamos del entorno. Es difícil, ¿eh? Porque entra por todas partes. Tienes que tener hasta la tele apagada, porque como la tengas encendida, te viene el anuncio, ¿no? Además, este año es el de nos tenemos, ¿no? Creo que yo lo escuchaba, ¿sabéis?, ¿no? El anuncio de la lotería, que dice que lo bueno es tenernos, contar. Yo pensaba, jolín, para las personas que estamos en duelo todavía es más complicado, ¿no? El anuncio de este año, porque dices, todavía parece que me toca más la herida, ¿no? Y como digo, nos intentamos aislar. Esa es la fórmula que solemos hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos con más dolor. Tengo tanto que no quiero más. Entonces, lo que intento es desconectarme. Es muy normal esta idea, la idea de pensar en suprimirlas. Y quien puede incluso se va de aquí, ¿no? Se va de casa, se va de su pueblo, se va de Madrid, ¿no? ¿Y dónde se suele ir las personas que piensan en suprimirlo? Ahí pongo países cálidos, porque parece que si vas con bikini y en la playa es menos Navidad, ¿no? Nosotros tenemos muy asociado nieve, ¿no?, abrigo con Navidad, pero si te vas a la playa y con bikini y a tomar el sol, como que no es Navidad. Por eso digo lo de los países cálidos o la playa o algún sitio donde, como os digo, parezca que no es Navidad. Todo eso es para distraernos, para que no oigamos ese ruido de Navidad. Como os digo, esta opción es muy natural, bastante frecuente y muy natural. ¿Por qué? Como os decía antes, el ser humano es maravilloso, somos maravillosos. Y cuando lo que está ocurriendo en mi vida es muy intenso, cuando me duele mucho, nos aparecen todos los mecanismos de defensa. Yo les llamo airbags emocionales, ¿no? Sabéis que el airbag salta, cuando tengo un choque, salta el airbag de manera automática, pues es algo parecido, ¿no? Necesito una tregua, necesito un poquito de distanciamiento. Por eso, para progresivamente afrontar lo que está ocurriendo, que es muy duro, que es la pérdida de mi ser querido, hago eso, me distancio emocionalmente. Y os pongo ahí la palabra adaptativo porque hago lo que puedo. Hago lo que puedo. Mirar, en duelo no hay nada que tengamos que hacer. Hago lo que me nace. Y si me nace este año irme a Tenerife, irme a Santa Pola, de donde vivo yo, ¿no? Pues me voy a Santa Pola, que allí a la playita, este año lo voy a hacer así, ¿vale? Desde esa necesidad de desconexión, ¿vale? Pero ¿qué os tengo que decir yo de esto, ¿no? De esta manera de afrontar las Navidades?
que vayas donde vayas, yo sé que lo sabéis, pero yo os lo recuerdo, ¿no? Vayas donde vayas, la pena va contigo. Da igual que estés en la playa y con el bikini, ¿no? Y pensamos, sí, pero allí en la playa estaré bien, ¿no? Pues no va a ser verdad. Yo sé que lo podemos intentar, pero en realidad voy a estar allí y voy a sentirme desubicada y voy a llevarme mi tristeza conmigo. Y sabemos que huir no lo va a resolver. Y sabemos que si huimos el primer año y el segundo y el tercero, ¿sabéis lo que pasará el cuarto? Que afrontaremos la primera Navidad sin nuestro ser querido. ¿Me entendéis? Ya sé que podemos intentar huir, pero nos vamos a encontrar con eso una y otra vez. Por lo tanto, quiero que entendáis, ¿no? O quiero transmitiros que aunque necesitemos ese airbag, aunque necesitemos ese afrontamiento progresivo, el duelo no se resuelve huyendo. El duelo solo se tiene que vivir, experimentar. Tenemos que traspasarlo. Una profe mía que sabe muchísimo sobre duelo, ¿no? Me explica cómo hay que meterse en la piscina de la tristeza, empaparse a tope para luego salir, ¿no? No puedo bordear la piscina como si no pasara nada, ¿no? Al contrario, tengo que vivir, experimentar, conectar con esa parte emocional para seguir con el duelo y elaborar el duelo. Y hay una segunda manera, os he dicho que hay muchas, pero que os iba a hablar de dos. La primera hemos dicho suprimir o huir. ¿Y cuál sería la segunda? Esta, evitar y negar, es decir, como si no hubiera pasado nada. No nos vamos a ningún sitio, pero hacemos como que no ha pasado nada. ¿Y qué significa no ha pasado nada? Pues intentamos mantener todo exactamente igual. Todo exactamente igual. Que nadie note que hay tristeza en casa. Que nadie lo note. Si hay niños, lo hacemos por los niños. Si hay adolescentes, que los adolescentes no lo noten, ¿no? Intentamos no hablar de ello para no conectar demasiado con esas emociones. Y os aseguro que hay muy buena intención detrás, porque lo hacemos, como digo, por los demás. No quiero que me vean mal, me tengo que hacerla fuerte. Es la manera, digamos, que son estos modelos de las emociones negativas, mejor no las expresamos, no las mostramos y así como que no existen. Como digo, es como un acuerdo implícito de negar esas emociones entendidas como negativas. Los psicólogos sabemos que todas las emociones, todas, tienen una función, todas sirven para algo. ¿Y sabéis cuál es la función de la tristeza? ¿Para qué sirve la tristeza? ¿Sabéis la del muñequito azul de la peli del revés? No sé si habéis visto esa peli. La tristeza es la emoción que me ayuda a reparar la pérdida. Sin tristeza no hay reparación de pérdida posible. Tengo que sentirla. No hay atajos para elaborar una pérdida. Por eso la emoción de la tristeza también es absolutamente necesaria, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, como os digo, en esta segunda estrategia, ¿no? De hacer que no pasa nada? Imaginaros, por ejemplo, en la comida de Navidad, que ha fallecido el papá, la mamá está intentando que nadie note nada, lo hace todo como siempre, está intentando ponerse la máscara, contenta, que aquí no ha pasado nada, pero alguien dice, pues no sé, el abuelo, y se le escapa una lágrima, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? El hijo, os estoy poniendo una situación hipotética, ¿no? Pero el hijo, mamá, por favor, perdón, y se va al baño, allí sí que llora, se lava la cara, el baño no es el mejor sitio para llorar, pero, vale, y ya me recompongo, no pasa nada. O en la cocina, la cebolla, me ha entrado algo en los ojos, ¿entendéis? Es como no quiero que los demás sufran, pienso que así no hago daño y no van a sufrir, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esto? Que generamos muros de silencio. Nos convertimos casi como en islas separadas, ¿no? Cada uno con su dolor, pero no nos conectamos entre nosotros, sino que uno está triste por aquí, pero hace como que no, otro está triste por allá, pero hace como que no lo está pensando, como que no lo tiene en la cabeza. Sí lo tenemos todos en la cabeza, por Dios, pero no
No, que me noten como que estoy bien, ¿no? Y hace que la persona lo que siente por dentro lo sienta como inadecuado. Lo adecuado es mostrar otra cosa, ¿no? Y esto, no sé si lo habéis vosotros experimentado en vuestras carnes alguna vez, pero es agotador, ¿eh? Es muy cansado. Es muy cansado llevar la careta puesta, hacer como que no pasa nada. Entonces me convierto en una isla, genero muros de silencio, estoy agotada y entonces empiezo a estar irritable. Estoy a la que salta, contesto mal, no tengo paciencia, me siento fatal y empezamos un círculo, todo cargados de buenas intenciones y de mucho amor, lo tengo clarísimo, pero con un mal entendimiento, ¿no?, de lo que es el proceso de elaboración del duelo. Y entonces, ¿qué os digo de esta segunda opción? Pues que compartir el dolor sana. Sé que alguien me dirá, ya sí, pero es que a mi hijo no quiere. Nosotros no podemos obligar a nadie a que sienta algo, pero sí, explicando cómo yo me siento, ya estoy contribuyendo a que el otro también sienta eso de compartir ese dolor, ¿no? Y como os digo, sabemos que compartir el dolor sana por la conexión con otro ser humano. Y guardar ese dolor puede cronificarlo. Hasta Freud, que hace ya mucho tiempo que murió, Freud decía, las emociones no expresadas no mueren, son enterradas vivas y salen siempre luego de peores formas. En el duelo pasa exactamente lo mismo. Si trago, va a salir. Y entonces me decís, sí, vale, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Hemos hablado de suprimir, huir, que como os digo, por supuesto que a quien lo necesita hacer o necesitas hacer como que no pasa nada, está bien, como os digo, está bien. Pero sí podemos sugerir posibles caminos, ¿no? Yo no os puedo dar recetas, ojalá, os las daría, de verdad que os las daría, pero no las tengo. Pero sí podemos, como os digo, sugerir caminos para facilitar ese proceso de duelo. Y sobre todo intentar que la Navidad sea algo significativo e integrador. Os diría algo así como aprovechar que es Navidad, que creo que es un poco todo lo contrario a lo que alguien está pensando, ¿no? De cómo huir, ¿no? La idea que os quiero transmitir es voy a aprovechar que es Navidad para poder hacer las cosas de otra manera. Pero también os digo, miraros para adentro, yo digo, entiéndete, os digo, respétate, y si lo que yo os digo no sirve, saliendo de aquí, a la basura, quiero decir. Son sugerencias, pero cada uno, porque siempre decimos que el duelo es algo individual, muy, muy particular. Sabéis que no hay dos duelos iguales, ¿eh? ¿Por qué no hay dos duelos iguales? ¿Y por qué no hay dos relaciones iguales? Muere el papá, somos 4 hermanas, ha muerto el papá, pero tenemos 4 duelos, porque no hay dos relaciones iguales, no hay dos personas iguales, ¿vale? Entonces cada uno lo va a tener que hacer a su manera, coger las ideas que os sirvan y las que no os sirvan no, ¿vale? Antes de entrar con las 5 sugerencias que os quiero dar, 4 cositas a tener en cuenta. Como os digo, montaña rusa, daros cuenta que podéis cambiar de opinión un montonazo de veces, ¿no? Hay que tomar conciencia de qué emociones tengo y tengo que darme permiso para sentir lo que siento, pero vais a sentir hasta incluso de las que llamamos positivas. Alguien puede llegar a sentir un poquito de ilusión porque tengo un nieto y me siento fatal porque tengo ilusión, pero ¿cómo puedo tener ilusión si ha muerto mi mujer? ¿Entendéis ese batiburrillo y contradicciones que no lo son, pero que sí que las siento como tal, ¿vale? Como os decía antes también, no hay nada que tengáis que hacer. En Navidad, en duelo, quito y tacho el tengo que. Voy a tener que mirarme por dentro a ver qué quiero hacer, ¿vale? Y aquí sí que os digo, la diferencia entre aislarme y retirarme. En duelo, mi opinión, tenéis todo el permiso del mundo para retiraros. Me bajo de la noria porque no puedo ya. He intentado, pero me voy. Buscar escapatorias de quedo con mi amiga y luego le digo, como te haga este gesto, es que ya no puedo y me voy a ir. Ok, el retirarme es muy, muy adecuado en duelo porque estoy como midiendo mis fuerzas. Diferencia con aislarme, eso es lo de los muros de silencio. Eso es lo de la no conexión con otro. Eso es como algo mucho más permanente. Entonces, retirarme, por supuesto,
Aislarme no sería la sugerencia que yo os daría, ¿vale? Antes de daros la sugerencia, os quiero decir, ya sé que lo sabéis, pero quiero recalcarlo, que ya nada va a ser igual, lo sabéis, ¿no? Que va a haber un antes y un después, claro, esto es así. Y vamos a ver cómo hacemos una Navidad distinta. Vamos a ver, porque ya no van a ser iguales. Pretender que vayan a que sean iguales, yo no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos hacer para trascender, como os digo, meternos en esa piscina para poder gestionar esas emociones. Entonces, sugerencias que os doy. Como os he dicho, os voy a hablar de 5. Una, planificar con flexibilidad. Si dejamos, ya sé que a veces cuesta de jolín, pero es que planificar, no sé cómo me voy a encontrar. Si dejamos que el día pueda con nosotros, va a ser peor, ¿no? Haceros una especie de plan, es la sugerencia que yo os daría, pero con plan A y plan B. Y plan ni A ni B. O sea, de cambiar de opinión si lo necesito, ¿no? Pero ¿qué sería un plan A? Pues a lo mejor un poquito, he puesto ahí un poquito más expuesto, es decir, un poquito más social, un poquito más incómodo, pero luego un plan B, un poquito más íntimo, con una amiga, con alguien que sé que me entiende, con mis 4 personas más importantes, ¿no? Para poder cambiar de plan A y plan B. Y en el último momento, como os digo, como somos montañas rusas, puedo decir que sí, que para Nochebuena de verdad que sí, que voy a casa de mis suegros. Y esa mañana me levanto, no puedo ir a casa. ¿Me lo voy a permitir? Pues no, puedo cambiar de opinión, porque como os digo va a ser así, montaña rusa. La segunda sugerencia os diría contar con los que están al lado. Yo os diría que los psicólogos que trabajamos en esto, esta es una sugerencia que siempre proponemos, que es que hagamos una especie de reunión, si queréis informal, con todas las personas relevantes de casa. Pueden no solo ser de sangre, es decir, no solo familiares, pueden ser amigos, ¿no? Pero la idea ¿cuál es? La idea es decirles, yo he puesto ahí empieza tú, ¿no? Porque la idea es quien quiera asistir, es voluntario, pero menganito, ¿querrías tomar un café, por ejemplo, hoy día 20? Sutanito, ¿os apetece venir o tomamos un café? Y reunimos a las personas importantes. ¿Y por qué digo de empezar tú? Porque se trataría de empezar a decirles, mirad, os he reunido porque es Navidad, sabéis que ha fallecido mi marido y lo que necesito es que estéis conmigo, ¿no? Me gustaría que me dijerais qué cosa queréis hacer parecido, qué cosas queréis hacer diferente. Y empiezo una diciendo, pues mirad, yo lo que no voy a hacer este año es disfrazarme en Nochevieja. No me apetece nada, lo hacemos todos los años, pero yo con eso no tengo el cuerpo para esa alegría. Y el otro dice, pues mira, yo lo que no voy a poder es irme de comida porque siempre iba tu marido conmigo, entonces pues yo lo que sí que mantengo igual. ¿Me entendéis? Es intentar que todos podamos exponer lo que sí que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Y en cada familia es una historia, ¿no? Yo siempre cuento con una chica que murió su papá. Para ella el día más importante del año era el día de la lotería con su papá, ¿no? Eran compradores de lotería, mucha. Para mí mucha, bueno, pero ellos decían que no, pero compraba muchísima lotería, ¿no? Y para ella ya se pedía el día libre en el trabajo y el día 22 era el día sagrado con su papá. Se ponían los dos delante con la cantidad de décimos que habían comprado, era fiesta ese día, ¿no? Entonces, para ella ese día era el día más difícil. Ni Nochebuena ni Nochevieja, era ese día en concreto, era el que más le costaba. Hay otras familias que no, que el día que más nos va a costar es el de Nochebuena, porque es la mamá la que hacía el pavo y la mamá no está. Otros no, es el día de Reyes, porque es un niño el que ha fallecido. O no, es el de Nochevieja, porque es mi pareja. Cada uno tiene que pensar qué día va a ser el más complicado y, como digo, en esa reunión familiar intentar exponerlo ahí, ¿no? De manera voluntaria, pero ver quién quiere estar, quién no quiere estar en cada momento, ¿vale? Lo importante de esto, que rompamos lo de los muros que os digo, ¿no? Que digamos, estamos para comunicarnos a nivel emocional. Entonces, con esta reunión, como os digo, que podéis hacer de manera informal, vamos a conseguir expresar que os necesito, que nos necesitamos,
que sí que ha pasado algo muy importante. Como os decía, que va a haber un antes y un después. Esta reunión es extraordinaria porque este tiempo es extraordinario. Y que vamos a expresar emociones. Cuando estemos hablando de eso, pues puedo ponerme a llorar y el otro a mi lado, vamos a llorar juntos. Como digo, es un modelo diferente al modelo de muro de silencio, islas separadas, ¿no? Y voy a poder decir lo que me gustaría hacer. Como os digo, la palabra que está ahí en azul, la última, ¿no? Conexión. Conexión conmigo, porque tengo que conectar conmigo para explicároslo, y conexión con vosotros, que sois las personas más importantes en mi vida ahora que estoy en duelo, ¿no? Esa es la palabra conexión, la más importante. La tercera sugerencia, ya os he dado dos, la tercera, ¿cuál sería? Intentar, y como os digo, cada dinámica familiar lo tiene que hacer de una manera absolutamente diferente, ¿no? Pero intentar que nuestro ser querido sí esté presente. ¿Y cómo? ¿Cómo hago que esté presente? Cada uno lo tiene que programar, como os digo, dentro de vuestras dinámicas en Navidad, ¿no? Pero hay que crear un espacio, un tiempo, una fórmula diferente. Aquí creo que hay que tener como creatividad, ¿no? Se tiene que marcar de forma clara, o bien antes de comer, o antes de abrir los regalos. Os he traído algún ejemplo, ¿no? Pues unas palabras, un brindis, un montaje. Una mamá que perdió a su hija por un cáncer de Cabum cuando tenía 18 años. Esta mamá, ella sí que lo hizo así, ¿no? Esta mamá dice que, bueno, era Nochebuena, entonces juntó a todos en su casa, como hacía siempre, y cuando estaban ya todos ahí, antes de cenar, ella dijo, vamos a pasar a otro sitio donde tenían la tele, a la salita, que ella le llamaba, ¿no? Y decía, vamos a ir a la salita. Entonces les pasó a todos a la salita, y puso un vídeo que ella había montado con Photoshop y todo esto, ¿no? De su niña, desde el nacimiento. Imaginaros. Ya está, quiero decir, ahí lloramos todos, nos tocamos todos, sacamos el pañuelo todos, y ya está. Ahí digo, compartir eso ayudará a pasar el rato o lo que venga después de mejor manera, porque ya lo hemos hecho. Ya hemos tenido presente, en este caso de esta chica, ya hemos tenido presente a ella, ¿no? Y ya hemos expresado todos. Como digo, esta mujer fue como muy valiente, ¿no? Pero se puede hacer de una manera más sutil. Por ejemplo, se puede dejar la silla vacía, se puede poner una rosa. Los niños, ahora hablaré un poquito de los niños, pero los niños nos pueden ayudar un montón, hacerle un dibujito, leer un poema y expresar que el abuelito, que la abuelita, que el primo no está. Es decir, de alguna forma, el brindis me levanto y lo hago así y digo un brindis por ella que ya no está, aunque solo sea eso, ya es suficiente. Porque, como os digo, ya nos conecta a todos y ya expresamos. Y claro que nos vamos a desbordar, si se trata de eso. No es no me voy a desbordar, no voy a llorar, no. Está bien que lo hagas y está bien que el que esté a tu lado te dé un abracito, que también llore conmigo. Eso es lo que está bien. Ojalá pudiéramos perder el miedo a eso, porque parece que tenemos ahí como un miedo y cuando lo experimentéis lo liberador que es, notar que el de al lado conecta con tu dolor y tú con el suyo, porque sentimos lo más parecido, es que es lo más similar. Mi familiar, mi ser querido, lo más parecido a lo que yo siento es lo que siente él. Como os digo, creatividad al poder, ¿eh? Os daría más ejemplos, pero quien es creyente, una oración, por eso os he puesto la foto, ¿no? El cogernos y simplemente rezar una Ave María o un poema, como os digo, que alguien que diga y voy a recitar esto, o también una anécdota divertida. No hace falta que sea si sois familias que no sois tan dulzonas, como digo yo, ¿no? Hay familias menos dulzonas, pues también podemos contar una anécdota divertida. Me levanto y digo, mira, ¿os acordáis cuando hizo el asado que se le quemó y tuvimos que llamar a Telepizza? Y todos nos reímos, ya está. Pero ya le hemos tenido en cuenta, ¿vale? Esa sería la tercera. Y la cuarta sugerencia, por favor, tener en cuenta a los niños. Y da igual que sean niños pequeñitos, da igual que sean adolescentes. Los niños van a ser súper importantes. Como os decía antes, los podemos incorporar a los rituales, podemos hacerles que participen. Ellos lo llevan mucho mejor que los adultos, esto lo sabéis. Los niños de 4, 5, 6, 7 años
como no están tan socializados, digámoslo así, lo llevan con mucha más naturalidad que los adultos. Los adultos estamos ahí más ortopédicos, lo que se espera, los niños no tanto, entonces podemos utilizarlos mucho, que hagan, como os digo, que hagan cosas, ¿no? que escenifiquen, pero también es muy importante saber que somos sus modelos, ¿no? Y que como nosotros manejemos las emociones, ellos lo van a hacer. Si nuestro modelo es de callar, de no decir, de no hablar, ellos van a aprender que eso es manejar las emociones, callar, no decir, tragar, ¿no? Entonces, no podemos hacer como que nada ha sucedido. Decimos que un niño no teme al dolor si tiene la suerte de tener adultos de referencia que le contestan a sus preguntas y tener adultos de referencia que con su propia experiencia lloran con él. Mirad, con un niño no hay que desbordarse, no me tiene que consolar el niño, ¿no? Pero claro que puedo llorar delante de él y decirle, porque estoy muy triste, porque la abuelita no está, estoy triste y entonces lloro. Él no me tiene que apoyar a mí, pero yo sí puedo expresar esas emociones. Y los niños, como digo allí, ellos no saben interpretar, es decir, ellos captan, cuando alguna familia me dice, no, él no se ha enterado, que el niño no se ha enterado, vamos, que sí se ha enterado, captan todo, mucho más que los adultos, porque están como muy alerta. Pero ¿qué pasa? Que no interpretan bien, es decir, la elaboración de eso que ven a la mamá triste y como no le damos la información, ellos ven a la mamá triste. ¿Pero qué pueden interpretar? De todo. Entre eso, está enfadado conmigo, algo he hecho yo mal. Podemos liarla, todo por no ser unos buenos modelos, como digo, ¿no? O por intentar sobreprotegerlos cuando esa no es una buena manera, ¿vale? Y la quinta sugerencia, sé que os puede chocar un poco porque si cuando estoy en duelo de algo no tengo ganas, es de cuidarme, ya lo sé. Pero el autocuidado va a ser fundamental y sobre todo en estos días. Si siempre cuando acompañamos en duelo añadimos una parte de cuídate, mirad, el duelo es la tarea más complicada a la que se enfrenta un ser humano. No hay otra igual. Es la tarea más difícil. Decimos que la cantidad de dolor tiene que ver con la cantidad de vínculo. Cuanto más vinculado, cuanto más apego tengo con una persona que ha fallecido, más dolor voy a tener. Y cuando pierdo a un ser querido con mucha vinculación afectiva, el dolor es muy grande, afecta a todas las áreas de la vida, todas. Se me cae hasta el suelo por donde piso, ¿no? Ya hasta incluso os diría a nivel filosófico, de creencias. Es que tengo que reconstruirlo todo y es agotador estar en duelo. Por eso tiene que haber una parte de autocuidado. Descansa, estar en duelo es agotador y más, como os digo, con esa disonancia entre lo de fuera y dentro. Es momento de buscar tu tiempo de estar en silencio, esos ratitos de, como yo os decía, lo de retirarte o lo de aislarte. De aislarte no, pero retirarte sí. Me retiro a mi silencio, eso es muy importante. Va a haber, claro que va a haber muchos momentos de tristeza y la idea que yo os quiero transmitir es abre ese corazón y nótala, es decir, nótala como os decía al principio, ¿no? Como parte del amor que sientes. Nota tristeza porque has sentido o sientes mucho amor, ¿no? Pasea por la naturaleza, cuídate, sea amable contigo, respeta el ritmo. Por eso os decía lo de retirarse, muy importante, ya no puedo. Y es verdad que yo creo que estas Navidades solamente con el hoy, estoy sobreviviendo al hoy, ya es mucho, ¿vale? El reto conseguido. Ya estamos a 20 de diciembre, he sobrevivido al 20 de diciembre. Vamos bien, a por el 21, ¿no? Haz caso a lo que necesitas, va a ser bueno para ti. Ya sé que, como os decía al principio, ¿no? La idea de huir es una idea como que te tira mucho, pero ojalá, ¿no? Os quedéis un poco con estas palabras de no huyas, estate presente, estate aquí y ahora. Y van a pasar, pasarán, llegará el 14 de enero, de verdad, llegar llega, ¿no? Y bueno, y lo último que quiero deciros, os he dicho las 5 sugerencias, pero como os decía al principio, como sé que alguien que está aquí o en sus casas, ¿no? Lo que quieren es que digamos algunas sugerencias para poder acompañar a alguien a quien quiero mucho que está pasándolo mal, sí que quiero con 2 diapos deciros 4 cositas, ¿no? Mirad,
Por ejemplo, cuando alguien a quien quieres mucho, ¿no? Un amigo muy íntimo, por ejemplo, te dice, ¡buah, estoy fatal, estoy en duelo, ha fallecido mi padre hace nada y la verdad estoy muy triste, no sé cómo voy a hacer, ¿no? Yo creo que en general, como os decía, la sociedad todavía no está muy preparada, entonces con toda nuestra buena intención podemos hacer, yo creo que estas tres cosas, ¿no? Intentando, ¿qué? Quitarle hierro. Mujer, ha sido tu padre, pero hay personas que hay peor, ¿eh? Hay cosas mucho peores que tu padre. Imagínate quién pierde a un hijo, o imagínate quién ha perdido a sus dos padres, o recuerda a su tanita que está mucho peor. Es la idea de hay quien está peor, ¿no? Fíjate en eso. Otra opción es decirle, por ejemplo, eso, ¿no? Hombre, pero tienes salud y sí que tienes a tus hijos, ¿no? Yo también oí esto alguna vez, ¿no? De una mamá que le decían, me dicen que, bueno, se murió su hijo de un accidente de tráfico, ¿no? Y me decía, bueno, me dicen que por lo menos tengo otros dos, ¿no? ¿Y qué? Eso ayuda, ¿no? Pero es como, fíjate en lo que sí tienes, céntrate en lo que sí tienes, ¿vale? O hazlo por los demás. Sería la tercera opción que le solemos decir a alguien que queremos, que está, mujer, pero hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos, hazlo tú por tu madre y por tu padre, intenta hacerlo bien, te hará bien, ya verás cómo te hará bien animarte. Yo sé que esas tres frases o esas tres ideas se dicen con muy buena intención, pero los que están en casa y los que estáis aquí, si me estáis oyendo, no vayáis por ahí, ¿vale? No ayuda eso a una persona que está en duelo. ¿Qué sí que ayuda? Ayuda a respetar lo que esté pasando. Lo entienda o no, ¿eh? A lo mejor yo puedo pensar, bueno, pues yo no lo entiendo, porque yo creo que si se viene con nosotros va a estar mucho mejor. Ya, pero es que ella no quiere irse este año. Respetar, aunque no entienda. Cuidado con la lástima de pobrecita, ¿no? Un chico en duelo me decía, tengo unas ganas de que me dejen de hablar con el tonito de pena, ¿sabéis? Porque había fallecido su papá muy joven. Entonces estaba hasta el moño de ese tonito de, ay, cariño. Y decía, antes nadie me llamaba cariño y ahora todo el mundo con ese tonito. Eso tampoco ayuda nada, ¿no? Desde donde yo trabajo, que se llama el counseling, decimos que todas las personas tienen los recursos que necesitan para hacer frente a su situación, sea la que sea. Podemos con esto, ¿lo sabéis? Podemos con el duelo, ¿eh? Entonces, el acompañamiento del otro vale, el respeto del otro vale, pero la lástima no ayuda, ¿vale? Entonces, nada con lástima. Y como os digo, acompañar sí, si somos alguien que queremos mucho, alguien que está en duelo, voy a estar a tu lado. No como a mí me gustaría estar, sino como tú quieres que esté, ¿no? Y la tendencia que tenemos es salvar al otro. Por eso las frases de piensa en cosas positivas, que no salvemos. Si os acordáis de la tristeza, ayudamos, de la tristeza que os decía de la piscina, ayudamos más si nadamos un ratito en la piscina de la tristeza con esa persona, por seguir con la metáfora, ¿no? No ayudamos si la intentamos sacar. Venga, va, sal. No, está bien, quiero estar triste. Estoy ahí, pues yo te acompaño en esa tristeza. Por eso, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te puedo acompañar mejor, no? Como os decía, como amigos o familiares de alguien en duelo, entender el cambio de opinión constante. Va a pasar. No nos enfademos de mujer, pero si ya lo tengo todo preparado, como ahora me dices que no, que os van a dejar tirados o tiradas, pero no porque quieran, porque es así, va a pasar. Entonces, respetamos esos cambios de opinión, ¿vale? Como digo, que se sienta entendida, respetada, no juzgada y validada en sus emociones. Validar, yo creo que todos lo entendéis, pero no lo entendéis en su concepto, porque validar es dar permiso de verdad a que se sienta como se siente, sea lo que sea, y eso a veces es complicado de conseguir, ¿vale? Entonces, para acabar, sí que os he traído 3 frases que yo creo que sí que ayudan. Si alguien a quien quiero mucho me dice no sé cómo hacer, ¿no? Pues serían frases como estas. Qué difícil tiene que ser cuando todo el mundo está de fiesta y tú estás tan triste. Como veis, ya no le digo sal de ahí, ya no le digo piensa en otra cosa, sino que intento meterme ahí dentro. Qué difícil tiene que ser, ¿no? O yo estoy aquí para acompañarte en lo que necesites, como si lo que necesitas es no hacer nada. Cuenta conmigo. Esa es la idea es me meto ahí contigo, ¿no? O no sé ni qué decirte,
esto debe de ser tan complicado que no sé ni muy bien, porque yo qué sé, yo a tu lado, como tú me vayas indicando, ¿no? Esa es la idea, cada uno con sus palabras, pero la idea es que intentemos transmitirle a alguien que está en duelo que estamos con él, sin decirle, aunque sea con muy buena intención, lo que tiene que hacer, ¿vale? Y bueno, ya acabo con esta frase, los psicólogos siempre acabamos con frases. Entonces, ¿no? Os digo que sería un poco el resumen de lo que os he intentado explicar, ¿no? Que nuestro ser querido sí que esté presente de otra manera, sabiendo que emocionarse es recordar y que para aliviar el dolor de los recuerdos debemos sumergirnos en ellos, revivirlos, sintiéndolos y poniéndole palabras a esa experiencia, afrontando el hecho de que su silla estará vacía, experimentando interconexión profunda con los que sí que están, honrando a quien ya no está y permitiéndonos expresar gratitud. Esa sería la manera, ¿vale? Y bueno, la vela que habíamos encendido al principio la dejamos encendida, la seguimos teniendo ahí. Y ahora creo que viene la parte más importante, ¿no? Que son los testimonios de Laura y de Pepa, ¿vale? Gracias. ¿Esto suena ya? No suena. ¿Me escucháis bien? Yo, con vuestro permiso, también me voy a levantar porque creo que pienso mejor cuando camino. Voy a mirar un poquito esto porque, aunque es mi vida, no quiero perderme ningún detalle que pueda resultaros importante, porque sé que algo a muchas personas os va a hacer clic. Soy Laura Hernández, tengo 41 años y perdí a mi hermana cuando yo tenía 14 y ella 19 en un accidente de tráfico. Y después de 27 años, este año, he tenido que vivir el duelo por mi hermana, porque no lo tenía ni vivido, ni trabajado, ni llorado. Tenía un vacío enorme que me lo podía todo. No he sido consciente hasta este año que lo he tratado con Nuria. Mi hermana salió un viernes de casa, un 15 de noviembre de 1996, y salió pues a tomarse algo. Era una persona bastante responsable y nunca más volvió. Al día siguiente, me vais a disculpar porque es duro. Al día siguiente sonó el telefonillo. Obviamente no era mi hermana, porque mi hermana siempre llegaba tipo 2, 3 de la mañana y además le encantaban los perros, y al día siguiente iba a un evento que se hacía de perros, no sé si se sigue haciendo en La Abogada, entonces ella siempre iba, todos los años iba. Entonces a las 7 de la mañana llamaron el telefonillo y mi hermana, o sea, mi madre ya se levantó, yo escuché todo esto. Se fue a coger el telefonillo ya simplemente diciendo: Manolo, que a la niña le ha pasado algo. Subió ese guardia civil, dio la noticia, se había matado en un accidente de tráfico, y bueno, pues cuando mis padres vinieron a mi habitación a contármelo, yo me hice la dormida. Esto nadie lo sabe, ni siquiera ella. Bueno, ahora ya os cuento. Esto hay muy poquita gente que lo sabe. Yo no tenía ni idea de cómo reaccionar, de cómo actuar, y os juro, o sea, que desde ese momento todo fue una actuación durante mucho tiempo, porque yo no sabía ni cómo hacerlo. Bueno, hago un pequeño inciso. Mi hermana se mató a una velocidad de 30 km/h. O sea, en aquel momento, obviamente, esto no estaba tan visto que era necesario, el cinturón de seguridad, pero a 30 km/h es muy poca velocidad, o sea que, por favor, tened en cuenta que es importantísimo. Regreso a mi historia. A las 9 de la mañana ese día, llamo a mi amiga Rebeca, que está aquí, que además es su cumpleaños hoy y recientemente ha perdido a su padre, y le agradezco mucho que esté aquí. Y la llamé para decirle: mi hermana se ha matado. Recuerdo muy poco del tanatorio, recuerdo muy poco de 3 o 4 años posteriores a eso, porque yo creo que mi mente hizo así. Ella, que de vez en cuando es lista, dice: va, esto me lo quito de en medio y sigo para adelante. Y del tanatorio solo recuerdo una imagen, que fue mi padre
apoyado con la cabeza en la pared de al lado del cristal donde está el fallecido. Yo en mi vida había visto una cana peor. O sea, yo no había visto nada tan duro. Con esa cara de mi padre de triste. Cuando... Disculpadme. Ay. Voy a hidratarme porque... ¿Tienes pañuelos? Acercarle un pañuelito, por favor. Vale, vale. Nada, nada, tranquila. Ven. Sigue, Laura. Ay, la pobre. ¿Vas tú con ella? Gracias. Cuando fue el entierro de mi hermana, yo seguía sin saber cómo actuar. Y una tía mía se quedó conmigo en el tanatorio y yo no subí. Es que no tenía ni idea de qué hacer, no tenía ni idea de qué decir, es que no sabía ni qué cara poner. Lo siguiente que recuerdo fue cuando mi tía Mari Carmen, que vive encima de casa de mi madre toda la vida, un tercero y un cuarto, el domingo, cuando volvimos, recogió la ropa que había tendida en la terraza, entre las prendas que mi hermana, obviamente, pues había prendas de mi hermana, y le preguntaba a mi madre, Pito, ¿dónde guardo esto? ¿Sabes? Que aquella imagen fue brutal. Lo siguiente que recuerdo a eso, o sea, recuerdo cosas muy, muy puntuales en 4 años. Lo siguiente que recuerdo a eso es que cuando fue la misa de mi hermana, yo estaba en casa de mi amiga Rebeca y yo no tenía ninguna intención de ir, porque es que a mí es que todo aquello me sobraba, o sea, es que era como si no fuera conmigo, era algo que yo no iba conmigo. Y mi madre fue a casa de mi amiga Rebeca, y claro, cabreada, encima la pobre de lo que ya llevaría encima, que qué haces, que nos tenemos que ir a la misa de tu hermana. Y yo le dije que yo tengo que estudiar. Esa fue la respuesta. Obviamente fui a la misa y recuerdo cientos y cientos de personas allí, porque mi hermana era muy joven, tenía 19 años, pero no recuerdo a nadie en concreto, o sea, a nadie. En la primera Navidad, la verdad que recuerdo muy poco, pero sí que recuerdo que aquello fue tristísimo. Yo no escuchaba nada más que suspiros y había silencios enormes y que se te metían, pues eso, en el corazón. Posteriormente a eso, mis padres se separaron en febrero, o sea, a los 3 meses de que se mata mi hermana, mis padres se separan. Se separaron, la verdad que fenomenal, pero para mí, una niña de 14 años, que con una familia al uso, de un padre, de una madre, de su hermana, y en 3 meses se deshizo, o sea, absolutamente deshecha. A mí nadie me preguntaba cómo estaba, nadie me preguntaba por mis sentimientos, entonces yo entendí que cuando se estaba mal no se hablaba y ya está. Entonces yo aprendí esto, a que como a mí nadie me preguntaba, pues yo decía, pues entonces si una persona está mal y no le preguntan, pues es que esto no hay que contarlo. Entonces yo contaba cuando estaba feliz, pero en mi vida he contado cuando estaba triste, hasta que he entendido que yo nunca jamás he sabido pedir ayuda por un montón de cosas que he aprendido mal desde entonces. Por supuesto, mis padres hicieron lo que pudieron, o sea, ya bastante los pobres tenían, que yo no les reclamo nada en ese aspecto. Lo cierto es que desde entonces yo me metí bastante en mí misma con respecto a mi familia, porque me sentía bastante sola emocionalmente. Sentía que me faltaba como esa red de apoyo que yo siempre había tenido y que he entendido con la terapia con Nuria, que
esa red de apoyo que yo hace muchísimos años que no siento me estaba haciendo tomar decisiones bastante inadecuadas para mí. Entonces, poco a poco en la vida te vas dando cuenta que van sucediendo cosas y te das contra un muro, te das otra vez contra el muro, entonces te vas dando cuenta cuando ya cuentas con este tipo de profesional, que muy buena, pues todo lo que tú tienes dentro, todo lo que has aprendido regular. Además de eso, pues bueno, de todo esto, fui una adolescente hiperresponsable y con una autoexigencia desmesurada, que no daba, yo nunca jamás daba un problema, nunca decía no. Y porque además pensaba bastante en mi casa para que la mierda la niña encima de problemas. Este era mi pensamiento. Así que estudié un montón de cosas, hice 2 módulos de grado superior, hice una carrera, me fui a Londres a aprender inglés, hice un montón de cursos de deporte porque me gusta el deporte, o sea, yo estaba siempre haciendo cosas. Estaba estudiando, estaba trabajando, estaba haciendo deporte siempre estaba haciendo cosas. Yo iba con una coraza de 7 capas, por si en algún momento a mí me fallaba. Y jamás hablaba de ello y siempre evitaba la conversación si alguien me preguntaba, porque sí que tengo una amiga que en un viaje me dijo: eres la persona más fría que conozco, porque yo nunca jamás hablaba de lo de mi hermana. A mí me preguntaban y yo hacía, pues me llevaba mal con ella, o sea, os juro que eran respuestas de las que yo daba, para huir de esa conversación que yo no quería tener. A los 11 años, después de que muriera mi hermana, os he dicho que le encantaban los perros. Ella tenía un perro, que era un cachorro, cuando ella se murió. Entonces yo y mi madre y yo, le estuvimos cuidando durante todo ese tiempo hasta que el perro, a los 11 años de morir mi hermana, se murió. Cuando ese perro se murió, yo no había llorado por mi hermana desconsoladamente jamás. O sea, se murió Ron, se murió su perro, y para mí era como haber perdido otra vez a mi hermana. O sea, era como lo único que hay vivo en el mundo de ella se ha muerto. Bueno, qué tardecito os voy a dar, madre mía, voy a beber agua. Ay. Bueno, todo iba más o menos aparente bien en mi vida. Yo era una chica que era alegre, hacía mis cosas, estudiaba, que no paraba. Y una prima mía, con 21 años, se suicidó por depresión. Una prima mía que viene por parte de madre, o sea, prima hermana, se suicidó por depresión. Y mi hermana era no me sale la palabra ahora, la madrina de mi prima. Otra vez, cuando pasó lo de mi prima, o sea, obviamente yo ya sabía gestionar determinados dolores, sabía llorar las cosas, sabía cómo gestionarlo. Está claro que lo de mi prima fue una tragedia, porque fue una tragedia que se tiró al tren. Y yo, por supuesto, que lloré la tragedia de mi prima, pero es que yo lloraba todavía más por mi hermana. O sea, cuando yo fui a aquel tanatorio y abracé a mi padre, los dos lloramos más por mi hermana que por mi prima. Eso lo tengo yo súper seguro. Bueno, yo venía teniendo ansiedad en mi vida, porque claro, como era la niña perfecta y tan autoexigente conmigo misma, pero pues bueno, y a partir de 2017 empecé a notarla fuerte y decidí que necesitaba ayuda, porque yo no era capaz de gestionar eso que a mí me estaba pasando, que no sabía lo que era. Entonces pedí ayuda y me recomendaron a una coach muy buena. Y lo que con ella me di cuenta fue que yo no sabía poner límites, porque claro, la niña perfecta que dan nunca había dicho no, entonces yo no tenía ni idea de poner límites, estaba
siempre cabreada. Un cabreo siempre viene porque algo es injusto para ti o porque no has puesto un límite a tiempo, siempre. Entonces ella me enseñó a empezar a hacer un trabajo en ese sentido de poner los límites adecuados para quien yo soy, ¿no? Y cuáles son mis valores. En 2018, pues por diferentes detonantes que tuve y sobre todo el estrés siempre está presente, es un detonante común cuando alguien se deprime. Empecé a encontrarme fatal, yo no podía pensar, yo no podía tener una negociación en mi trabajo que me dedicaba a negociar rentas de locales grandes para 3 empresas. No me acordaba de las condiciones, o sea, yo me sentía a morir, absolutamente paralizada. Y o sea, yo veía que es que cada vez me daba todo como más miedo. Entonces fui al médico y le expliqué cómo me sentía, digo, yo me siento así, y me dio baja por depresión. Entonces, como en todas las depresiones, te sientes absolutamente inseguro de ti mismo, crees que no vas a poder volver a ser tú mismo, era mi mayor miedo. Si me despedían del trabajo, si no encontraba otro, o sea, llevaba toda la vida trabajando y estudiando, qué problema iba a tener en encontrar un trabajo, pero ese miedo lo tienes y es real cuando estás deprimido porque no tienes ni idea de cómo gestionarte. Tuve que ir al tanatorio de nuevo. Para mí un tanatorio es, pues bueno, desde luego es bastante complejo para mí ir a un tanatorio. Tuve que ir a un tanatorio, al de la M40, porque el abuelo de unos primos míos falleció, los primos que vivían encima de mi casa, y yo no podía estar allí aquel día. O sea, yo ya me sentía tan mal que yo ya no podía estar allí. O sea, hay un cruce horrible en la M40, en el tanatorio de la M40, y yo estaba con el coche así y pensé, mira, lo he hecho así para adelante, que me venga quien me venga, y así mañana no tengo ni que afrontar el día, ni que pensar en si estoy fuerte, si no estoy fuerte, o sea. Yo subí al tanatorio y sinceramente estaba acojonada porque yo ese pensamiento no lo había tenido y ya tenía una prima que se había matado, o sea, que se había suicidado por depresión. Entonces, pues nada, ese día decidí que iba a pedir cita en un psiquiatra, en un psicólogo, a mí me daba igual, pero a mí que me ayudaran y que me pusieran mi química a mi sitio, porque eso no era yo, o sea, esa persona no era yo. Yo siempre he tenido muchas ganas de vivir, de estudiar, de aprender, eso no era yo, o sea, ese pensamiento desde luego que no era para mí. En esa ocasión fui a un psicólogo, pero o sea, yo ya hoy soy consciente de que sé que ya me pasaba lo de que me ha pasado este año, que todavía no tenía trabajado el duelo de mi hermana, y bueno, pues en realidad no se llegó a la profundidad que he llegado con Nuria, o sea, eso no se terminó de trabajar y yo al final nunca supe por qué estaba deprimida. Me echaron del trabajo estando de baja por depresión y bueno, pues seguí viviendo aquello y ese año dediqué, o sea, cuando me echaron decidí volverme al sector de la piscina. Yo estaba en el sector inmobiliario porque había tenido una empresa, bueno, mi padre toda la vida se había dedicado a las piscinas y tal, yo había tenido una empresa de mantenimiento de piscinas con 20 años y pensé, yo aquí me sentía a gusto, yo era feliz, a mí me encantaba estar en los patios, me vuelvo al sector de la piscina como comercial. De marzo a julio este sector, o sea, podéis imaginar, es una auténtica locura. Yo solo trabajo con profesionales, pero una locura. Y este año, por diferentes detonantes, en febrero, mi padre se rompe una cadera, no quiere que mi madre esté en eso y yo me siento absolutamente sola. El trabajo ya empezaba a burbujear y esto era un no parar. Y en febrero, pues vuelvo a encontrarme fatal, sin poder pensar, sin poder organizarme, sin poder nada, porque además o sea, para mí es especialmente duro porque yo soy una persona especialmente organizada. Entonces me supera el no poder hacer las cosas de una manera, o sea, priorizar aquí y allí. Estoy un poquito nerviosa, la verdad. A ver.
bueno, piensas en mil cosas cuando estás así y en ninguna piensas en profundidad, o sea, es que es como tienes la cabeza embotada y tienes siempre la sensación de que vas con prisa a todo. O sea, yo llevo pensando y ahora estoy con una calma que hacía 20 años que no tenía. Yo tenía la sensación de que llevaba 20 años viviendo con prisa. De hago esto y luego tengo que hacer esto y luego tengo que hacer esto y luego tengo que hacer esto. O sea, siempre así. En marzo empecé a tratar con Nuria porque una amiga muy querida mía también me dio su contacto y empiezo una terapia con ella que yo no tenía ni idea de lo que me pasaba. Yo solo sabía que estaba otra vez como en 2018 y que otra vez veía que no iba a poder afrontar la vida sin unas pastillas, lo cual a mí me mataba y me mata pensar así. Y bueno, empezamos a trabajar y me hizo consciente de que yo no había ni vivido lo de mi hermana, ni trabajado lo de mi hermana, ni llorado de mi hermana, ni hablado lo de mi hermana, ya que estoy. O sea, tela. O sea, tengo 41 años, esto pasó con 14 y este año he vivido el proceso. O sea, este año he necesitado llorar lo de mi hermana y he estado todo el verano, sí he salido, no he hecho, o sea, he hecho de todo, estaba de baja, obviamente, 5 meses, pero hay que llorarlo, hay que sentirlo, hay que conectar con ello. Y yo antes no hacía nada de esto y ahora escucho música gracias a los consejos de ella, a música que realmente me conecta con mi hermana, que a ella le gustaba, Rosana o Eros Ramazzotti, porque nosotras no hacíamos nada juntas, teníamos 5 años de diferencia y eran edades difíciles entre hermanos. Me tuve que dar de baja en junio, esto, bueno, ya me aterraba otra vez que me echaran del trabajo, no volver a encontrar otro, porque además ya venía con la inercia de que en el otro trabajo me habían echado estando de baja por depresión. Y bueno, pues es que no confiaba en mí absolutamente nada, tan esta vez como en 2018. Entonces he trabajado con Nuria desde entonces, he llorado, lo he sacado y además lo he expresado, o sea, sin miedo a que nadie diga, joder, es que después de 27 años, pero después de 27 años, o sea, yo en ese momento no pude hacerlo, no sabía cómo hacerlo, en mi familia, pues por desgracia, no se supo cómo hacerlo, nadie hablábamos del tema, mis padres siempre han evitado, mi madre menos, pero mi padre siempre ha evitado ese tipo de conversaciones y cuando he estado en esta terapia he hablado con ambos, he hablado con mis tíos, he hablado con mis primos, se ha hablado con todo el mundo. Y yo pensaba, mientras yo esté bien, o sea, en la cuestión de mejorar, mientras yo esté bien, todo estará bien y se pondrá en su sitio. Así empecé. Entonces hoy siento que si en aquel momento se hubiera gestionado eso de otra manera y yo lo hubiera podido hablar y alguien hubiera podido ver que yo, por muy buena cara que pudiera tener, al final yo no sabía cómo hacerlo, creo que mi vida hubiera sido bastante más fácil en algunas situaciones y sobre todo porque no habría aprendido mal a gestionar determinadas emociones que me estoy dando cuenta con ella. Y me he perdido, en mi vida me he perdido, ¿qué os parece? Bueno, ya está, si quieres, Laura, lo importantísimo ya está. Cosita ya está. Vivir un duelo extemporáneo es jorobado. Además, lo primero que pensamos es que, joder, lo que va a pensar la gente y tal. Mira, mientras que tú hagas las cosas como son buenas para ti, es lo que hay que hacer. Y bueno, o sea, me gustaría terminar con algo que creo que está muy manido, pero que al final, aunque seamos conscientes de que somos lo primero y tenemos que estar bien, de verdad no lo tenemos tan integrado en nuestras vidas hasta que no nos pasa algo malo. A mí ya me pasó en 2018, no lo valoré y en 2023 otra vez me he encontrado con la misma situación.
Y sin salud, del tipo que sea, no tenemos nada. Y nada es más importante que la salud propia. Cuidarnos es lo primero en todos los aspectos, porque si tú no estás bien, nada lo va a estar. Así que, por favor, sed siempre los primeros de vuestra lista, siempre, siempre, siempre. Y hay que decir no al resto para decirte sí a ti. Muchas gracias. Pepa, ahora tú. Yo no he preparado nada. Me llamo Pepa. Perdí a mi marido hace año y medio. Espera, que no se oye. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora? Acércatelo un poquito más. Sí. Vale. Ay, bueno, perdí a mi marido hace año y medio. Ya son las segundas Navidades. Bueno, fue un proceso largo porque hace 15 años entró en comas, salió adelante, tenía muchísimas ganas de vivir, estuvo en diálisis y bueno, fueron 15 años dependiendo él de mí y yo también de él. En el fondo vivía y bueno, mis hijas me ayudaban mucho también, ¿no? Y bueno, después de muchos pasos por el hospital, muchas intervenciones, muchas cosas, pero bueno, salí adelante, vivíamos, era para mí el llevarle y traerle y estar pendiente de toda dedicación, no era un ritual, no era un ritual de amor, ¿no? Y hace año y medio se fue. Se fue, además vivíamos en Madrid y en la playa de Estepona. Allí era feliz pintando, tenía muchísimo sentido del humor. Se daba cuenta que iba a morir y nos dijo que no fue, luego te enseñaré. Cuando me vaya, no quiero tristezas. Él navegaba mucho con un amigo en un barco y sus cenizas fueron en alta mar, pero con Paquito Chocolate. Con música, era un tío muy... Lo pasé mal y bueno, gracias a un grupo de terapia, a Elisa y a Gonzalo, tengo una amiga médico que me lo presentó y fue fenomenal, fue una terapia introspectiva muy buena. Yo lo pasé fatal, pero sobre todo eso, después de estar 15 años pendiente, viviendo por y para aquí, estaba que no sé, mal, muy mal. Me ayudaron muchísimo. Yo de todas formas sí, soy bastante positiva, camino todo, intento caminar todos los días, ver amigas, salir, hacer cosas. Es duro, claro, sí, llorar, lloro, casi todos los días. Me acuerdo mucho de él y bueno, las Navidades pasadas no las afronté con mis hijos, salí, pero me encanta, no sé, los problemas nunca, no me encanta, no huyo con los problemas, me encanta, prefiero enfrentarme a ellos. Y también salí este año quiero estar en Madrid, quiero estar con mis hijos, pues no vive ninguno en Madrid, pero bueno, vienen a estar conmigo. Muy bien. Y nada más que bueno, que le estoy muy agradecida a Elisa y a Gonzalo, que me han ayudado muchísimo y sobre todo también me han ayudado a tener confianza en mí misma, a pensar que tú decías en ti, que si tú estás bien. Eso es. Tú tienes una ventaja, que tienes muchos menos años que yo. Yo tengo que afrontar la pérdida, bueno, que duelos tenemos muchos en la vida, claro, los padres, los amigos, muchas cosas. Pero los duelos compartidos son mejor. Así es. Sí. Muchas gracias, Pepa. Y yo, al hilo de eso, ahora ya tocaría un poco que los que estáis aquí, ¿no? O desde casa también, que hicierais algunos comentarios, pero al hilo, mira, de lo que estaba diciendo Pepa, sé que aquí está Victoria, que ella también puede explicarnos un poco el testimonio suyo, ¿no? De cómo esa red de apoyo ayuda tanto, ¿verdad, Victoria? ¿Le podéis pasar un micro a Victoria? No te preocupes, Pepa.
Victoria está aquí. Y como os digo, después de Victoria, quien le apetezca decir algo o hacer una pregunta, cuéntanos, Victoria. Bueno, pues yo empecé en un grupo de apoyo que era un taller para el dolor, porque mi padre falleció en 2020 y no supe superar. Entonces entré en depresión, me dieron de baja, año y medio, y yo no lo superaba. Entonces hablé con la doctora, mi doctora, y me dijo que bueno, que me iba a mandar a un psicólogo. Y este psicólogo, gracias a Dios, me dio para que fuera al taller del dolor. Muy bien. Entonces yo para mí fue una experiencia increíble. Ahí aprendí no a quitar el dolor, pero sí a saber que el dolor está ahí, pero yo tengo que seguir adelante, no me puedo quedar ahí, tengo que trabajar, tengo que hacer mi vida. Y conocí a unas personas extraordinarias, tanto como a mi psicóloga Jimena, como a todas mis compañeras, con la que hemos hecho un grupo fenomenal. Nos vemos en cuanto podemos. No estamos hablando continuamente de lo mismo, pero si surge lo hablamos. Y para mí ha sido un alivio el poder hacer este taller, porque me ha enseñado a que sí, que mi padre ha fallecido, porque claro, yo vivía con mi padre. Ya. Yo estaba continuamente con mi padre y la enfermedad de mi padre era continuamente entrar y salir de un hospital, entrar y salir. Estuvimos año y medio así y mi madre tiene Alzheimer, mi madre descartada, la que me lo llevé todo fui yo, porque tengo un hermano, pero trabajaba y no podía. Entonces, todo ese año y pico con mi padre para mí fue horrible. Ese año y medio con mi padre fue horrible. De entrar y salir, yo estaba dada de baja, pero yo trabajaba, pero era un autómata, no hacía a trabajo, estarme con mi padre hasta por la noche, ir a casa, de casa al trabajo, o sea, era un autómata. Hasta que ya mi padre falleció, me puse a trabajar a los 2 días porque no aguantaba estar en casa sola. No, era como que me ahogaba estar en casa. Yo notaba su presencia, pero él no estaba ahí. No podía hablar con él, no podía cuidarle, porque es lo que más hacía, cuidarle. Entonces todo eso para mí fue un shock que me dejó, como ha dicho ella, que no sabes qué hacer, se te nubla todo y bueno, pues gracias a que me dijeron lo del taller, fue muy poco. Yo me hubiera gustado que hubiera sido más largo, pero claro, es el tiempo que hay, porque hay otras personas que lo necesitan, pero yo lo hubiera alargado, yo hubiera puesto más tiempo para poder expresar más de lo que sentíamos, aunque nos ayudó mucho, nos ayudamos mucho entre todas las compañeras, porque cada una era diferente, es que no era igual. Una era el padre, otra era la madre, otra era el marido, otra el hermano, o sea, es que ninguna éramos igual, y aunque había una que era el padre, pero era diferente cómo lo vivió y cómo fue la situación y todo, o sea, que es que... Un montón, Victoria, que nos expliques eso. Vamos a darle un poquito de tiempo a los demás. Y lo que explicaba ella, ¿no? Quiero hacer hincapié en lo que decías, Victoria, por la conexión que se genera cuando conectamos con otro ser humano, con otro dolor diferente, pero esa conexión es lo que es sanador. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien más quiere
Decir algo, preguntar, compartir. ¿Desde casa hay alguna pregunta? Ah, que como están también desde casa tecleando. Gracias. A ver, lo leo. Vicente y María. Dice, nosotros somos un matrimonio que ha perdido un hijo de 17 años y la verdad es que ya se han acabado las Navidades para nosotros. Hace 3 años que murió y no queremos saber nada de alegría ni de fiesta ni de Navidad. Pero tenemos otro hijo de 20 años y somos conscientes de que nuestro otro hijo nos necesita. Pero es tanta la tristeza y el dolor que tenemos que no sabemos cómo llevarlo. Esta es una pregunta para la chica que perdió a su hermana. ¿Qué nos recomienda que hagamos para ayudar a nuestro hijo? Pues... ¿se me oye bien? Sí. Ya no solamente a vuestro hijo, también a vosotros. Es importantísimo que lo habléis, que os comuniquéis, que si veis necesario vayáis a donde tengáis que ir, porque obviamente pues no todo el mundo somos psicólogos y cada persona gestiona las cosas como puede y de la manera que sabe. Yo no supe durante un montón de años expresarlo, durante un montón de años. Entonces hay que preguntar y hay que saber cómo se siente esa persona y hay que evitar comentarios, y a mí me pasaba, no sé si a lo mejor es vuestro caso, a mí mi madre decía, es que ya se ha muerto mi hija, yo ya qué más voy a hacer en la vida, ¿no? Claro, le quedaba yo y eso al final es algo que se te clava. Entonces es algo que es importante, o sea, hay comentarios que se quedan, se pone una semilla y se hace un árbol en tu cabeza. Entonces es comunicarse y preguntarse de verdad cómo se está y llorarlo juntos. Es algo que no se hace, no, en España no se hace y es absolutamente necesario. A mí me ha venido genial este año hablar con mi padre, hablar con mi madre, hablar con mis tíos de esto, hablar con mis primos que prácticamente les entiendo como mis hermanos porque se han criado conmigo. Es importantísimo, o sea, yo al final me he curado, entre comillas, he llenado ese vacío de las lágrimas que le tocaban este año gracias a todo ese trabajo que he hecho con ella y a todas esas conversaciones que yo he tenido incomodísimas con gente que nunca las había tenido, que era mi familia y era con quien nunca había hablado de esto. Ese es mi consejo para esto. Nada que añadir. Todo dicho. ¿Hay otra? ¿Sí? ¿Queréis comentar algo los que estáis aquí? Los presenciales. ¿Siempre hay que ir a un psicólogo? No. No hay que acudir siempre a un psicólogo. Mirad, por no mentiros, no os voy a decir los porcentajes, ¿vale? Pero del 100% de las personas que tienen un duelo, hay un porcentaje bastante más grande que no necesitan ni siquiera acompañamiento de ningún tipo, porque como os decía, tenemos los mecanismos para hacerlo, ¿vale? Podemos procesar el duelo. Luego hay otro porcentaje de personas que van a necesitar, por ejemplo, una red de apoyo. Por ejemplo, lo que hacéis aquí en Compasivas tiene una función importantísima. Estos grupos de duelo, aunque sean unas sesiones cerradas, aunque sean con grupos heterogéneos, como muy bien nos explicaba Victoria, es importantísimo, digamos, para un acompañamiento. Y luego hay un porcentaje más pequeño que sí que van a necesitar psicoterapia, entendida como cuando se enquista un duelo o cuando hay unos factores de riesgo más complicados que sí que pueden hacer que en vez de un duelo se convierta en depresión o ya sea depresión. Pero eso es un porcentaje pequeñito. Por ejemplo, las redes de apoyo, por ejemplo, los grupos de compasivas y de duelo hacen una labor fundamental
a las personas que no necesitan esa psicoterapia. Por lo tanto, la respuesta es no, que va. Nosotros estamos para determinadas situaciones puntuales. ¿Algún comentario más? Sí, mira, aquí hay otra, pero vale. Bueno, yo me parece que lo que ha contado Laura, me parece que tiene mucho mérito, porque, no sé, después de tanto tiempo que ha pasado, ser capaz de expresarlo aquí en voz alta, de empezar un tratamiento psicológico y todo, creo que tiene mucho mérito, porque es lo que tú decías, yo no creo que esté bien visto en la sociedad hacerlo, o sea, contar lo que sientes encima si es algo negativo y después de haber pasado tanto tiempo desde que te ha ocurrido. Y bueno, yo quiero preguntar que cómo en el tratamiento psicológico, cómo os dais cuenta de que lo que le está pasando es por este duelo que no tiene bien consolidado. O sea, simplemente hablando lo que ella siente, ¿o hay algo más? Permiso para... Bien. Por ejemplo, el caso de Laura, ¿vale? Pero cuando... Mirad, los psicólogos somos especialistas de diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé nada de infantil, ¿no? Si me traen un niño con dislexia, pues no sé qué hacer con un niño con dislexia, porque yo no tengo ni idea de psicología educativa, ¿no? Pero los psicólogos tenemos formación específica en algo, ¿no? Yo por mi formación, cuando yo traté a Laura, yo no sabía que había un duelo detrás, pero en el caso de Laura, cuando ella me empezó a hablar, recuerdo que hablaba de vacío. Tengo un vacío, siento un vacío. Y yo, al tener la formación que tengo, ¿no? Ella me hablaba de vacío y me hablaba, que la habéis escuchado en su historia, ¿no? Hablaba de huida hacia adelante, prisa, ha dicho prisa, huida, hacia adelante, exigencia, trabajar. Claro, en mi cabeza, con la formación que tengo de especializada en duelo, encaja vacío, pérdida de su hermana hace muchos años, huida, va a ser que estamos huyendo de este vacío. Y ella y yo empezamos a indagar, que ahí está la valentía, estoy muy de acuerdo con lo del mérito, la valentía, ella me dejó indagar en ese vacío, que te dice ese vacío, que te habla ese vacío, que hay en ese vacío, conecta con ese vacío y ahí está todo el trabajo costosísimo psicológico de poder entrar ahí. Pero como te digo, cuando un terapeuta no ve que hay una depresión, pero hay un vacío y hay una huida de ese vacío y hay un duelo, va por ahí. ¿Me he explicado un poquito? Solo te digo un ejemplo. Una herida, ¿vale? Los psicólogos hablamos que especialistas en duelo hablamos mucho de herida. Un duelo es como una herida. Tú imagínate una herida muy grande, profunda, pero que por diferentes circunstancias he tenido que ponerle un apósito. Le pongo un apósito que es, no la miro, no la toco y pasan los años. Tela, ¿eh? Cuando abro ese apósito, ¿cómo está eso? Pero hay veces que desde fuera una enfermera aventajada no puede mirar y decir, uy, vamos a quitar esto. ¿Qué le pasa a este apósito? Y cuando levantas el apósito dices, madre mía, vamos a tener... Y ahí está la valentía de querer mirar esa herida, tocar esa herida. Entonces, mi caso fue un acompañamiento, pero es verdad que hay que saber verlo. Tal vez por eso, cuando tengáis un problema de duelo, importantísimo especialista en duelo, es mi opinión, pero ya os digo, ese pequeño porcentaje de personas que pueden tener ese duelo ahí complicado. Y que eres tan joven, me encanta que veas mérito en que estas generaciones nuevas vean el mérito de hablar de los sentimientos, me encanta. Porque es verdad. Muchas gracias, Pues si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, hacemos una última pregunta y acabamos. Ah, muy bien. Muy bien. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestro compartir y me gustaría preguntarte a ti como profesional si hay alguna sugerencia más que nos pudieras dar a los hombres, porque yo creo que somos
deficitarios en todo esto. Solo hay que venir a espacios como estos para verlo. Entonces me gustaría, si tienes alguna peculiaridad para los chicos, que nos pudieras ayudar. Gracias. Sí, sí, tienes toda la razón. Aquí sois más chicos ahora mismo, sois muchos chicos porque son los técnicos, porque ellos dan el toque masculino a la historia, porque los asistentes son mujeres, es verdad. A ver, yo te diría, si yo os pregunto, ¿creéis que hay duelo de hombre y duelo de mujer? Sí. Hay duelo masculino y hay duelo femenino, pero no de hombre y de mujer, es decir, explicamos el duelo masculino como el que se caracteriza por el que hace, es práctico, resolutivo, eficaz. Cuando hay papeles a hacer, el masculino es el que se pone en marcha. Dame tarea, ¿me entiendes? Dame tarea. Definimos el femenino como el que es más tendente a la introspección, a la conexión, al llorar, porque conecto y entonces expreso. ¿Qué ocurre? Que hay mujeres con duelo masculino, claro, y hay hombres con duelo femenino, claro, pero habitualmente está ese modelo de que si yo soy hombre, los hombres no lloran, ya, gracias a Dios, pero tienen esa idea, ¿no? Y entonces si soy hombre lo tengo que hacer de esa manera. Muy poco a poco, como creo que está diciendo Pepa, muy poco a poco estamos rompiendo eso y esa es la idea, ¿no? Pero es verdad, todavía está un poquito ese cliché de hombre que tiene que ser más duro, ser más... hace nada, 2 semanas vi una primera consulta de un chaval, un chico, adolescente, que creo que ya sabéis lo que voy a decir, adolescente, fallece su papá, tenían un restaurante, el chico estudiando... Fallece el papá abruptamente y entonces el chico, sabéis lo que le han dicho toda la familia, ¿no? Otra hija más pequeña, eres el que está estudiando y la mamá. Ahora tú, ¿qué? Tienes que ser el padre de familia, tienes que aprender a llevar el bar, tienes que dejar lo que estabas haciendo. ¿Y qué ha hecho ese chico? ¡Bum! Fuerza, trago para adentro, lo que se espera de mí. Soy el hombre, tengo que ser el que solucione la papeleta, ¿no? Ya ha venido a consulta, ya ve que por ahí no es, ya está teniendo mucha ansiedad, ya sabe que por ahí no es, ¿no? Pero eso es lo que le están diciendo que haga. Le ponen el cliché de tu duelo masculino en toda regla, ¿no? Entonces, es así. Yo creo que si, por ejemplo, tú estás aquí es porque ya no están así, yo te lo agradezco, y otros que están por aquí, ¿no? Pero es verdad que cuesta y va a costar. Y va a costar, a vosotros os va a costar más tener esa capacidad de conectar y de mostrarlo y llegar un día a hacer, pues bueno, como lo que ha hecho Laura aquí o lo que ha hecho Pepa, ¿no? Cuesta más, sí. No sé si te sirve lo que te he dicho. Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que podemos acabar, ¿no? Son las 7:45, ¿te parece, Javier? Bueno, pues nuevamente terminamos como empezamos, ¿no? Muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado en presencia, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado desde casa. Por supuesto, gracias Nuria por tu sabiduría, por conducir el acto como lo haces. En fin, es un auténtico lujo contar contigo. Y por supuesto a Pepa, a Laura y a Victoria, que bueno, que yo creo que con sus testimonios, que han sido el eje central del acto, pues no han dejado indiferente absolutamente a nadie, ¿no? Gracias también al Ayuntamiento de Madrid por cedernos este espacio. Gracias a las personas que me acompañan, a Maite, a Loreto, a Lourdes, a Antonio, a todo el equipo de audiovisual que también han hecho posible esto. Y bueno, pues nada, deciros que esta es la 4ª edición, que empezamos ya desde mañana a preparar la 5ª del año que viene, porque bueno, simplemente creo que bueno, os hemos intentado aportar un poquito de luz y que bueno, que salgamos todos de aquí con pues eso, con ese poquito de luz que nos permita reconducir y seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias.